Bueno, pues María, voy a empezar con una primera pregunta para ti, pero realmente es una pregunta directamente de Edu Galante. Cojo su testigo y te la paso. Y no sé si estamos todos de acuerdo aquí, incluso la señora alcaldesa, que tenemos un problema político en cuanto a cómo nos enfrentamos al cambio climático. Y mira, mi pregunta tiene que ver con esto. Tú que estás, estás dentro de una esfera de poder y desde la OMS, ¿no se pueden hacer recomendaciones de a quién votan los ciudadanos? Claro, claro que sí. Y de hecho es una de nuestras recomendaciones, usa tu voto. Francamente hemos hecho varios documentos, varias cosas, y una de las recomendaciones que se le da a los ciudadanos es usa tu voto a nivel individual porque tiene fuerza. Tú puedes decidir quién es tu alcalde, tú puedes decidir quién es ese gobierno que tenga un programa que te proteja más, que proteja más tu salud. Tú puedes también hacer con ese voto y con tu voz y con la sensibilización que hagas cambiar la legislación. A veces cambiar la legislación, y esto Jaime lo sabe muy bien y la alcaldesa seguramente que también, cambiar la legislación nos puede proteger muchísimo. Los estándares de calidad de aire que va a aprobar ahora el Parlamento Europeo ha sido una batalla de 10 años, pero por fin vamos a tener algo restrictivo. Tenemos que también glamorizar. Jaime sabe que uso mucho esta palabra y estoy de acuerdo con Edu. La palabra aldea a lo mejor se nos queda un poco, hay que darle un poco de glamour a ese concepto de aldea y llamarlo de otra manera. Para empezar, Jaime, yo creo mucho en el marketing, creo mucho en el convencer a la gente, en el divulgar. Hay que también engañarlos positivamente un poco. Una aldea puede tener otro nombre un poco más atractivo que reúna sobre todo el wifi, que es lo que la gente quiere sobre todo, y una serie de conceptos. Pero por supuesto que una de las recomendaciones de salud más importantes es usar tu voto. Y de hecho en los países donde vemos que hay un cierto tipo de partido político, de programa político, bueno, hay más o menos impacto negativo o positivo en la salud de la gente. Así que, por supuesto, este es un problema de salud. Yo creo que si lo ponemos como un problema de salud y no como una cuestión parece que si eres a favor del cambio climático o en contra tienes que pertenecer a una corriente política o a otra. Esto es absurdo. Esto es una cuestión que afecta a nuestra salud, a nuestra economía, a nuestro desarrollo. Por lo tanto, habrá que despolitizarla. Hay que evitar también que sea una cuestión elitista, es decir, que sea solo para aquellos convencidos, que puedan tener un coche eléctrico, que puedan comer, no consumir carne y consumir, ser vegetarianos. Hay que popularizarlo también y hay que hacer tantas cosas bueno, pelearse también en los foros como la COP, no dejar ningún resquicio, ninguno, y uno de ellos es la comunicación, no cabe duda. Pues hablar. No sabía que eras asturiano, Edu. Bueno, hay desgracias naturales, aleatorias, María. Bueno, sé que has hablado, tú ya sabes que las desgracias naturales son aleatorias en general, ¿eh? Has hablado muchas veces con mi mujer, con Marta Flitsch, y bueno, eres acojonante. Bueno, sobre todo es el planteamiento que has hecho, que a mí me parece absolutamente... No sé cómo se puede plantear comunicativamente lo de superar, porque se está utilizando el cambio climático de una forma ideológica por parte de determinados... no quiero ni ponerles etiquetas porque es que me da igual. Determinadas opciones ideológicas se está utilizando el cambio climático como malo para el progreso, es mentira... No sé, de verdad que no lo sé, esto no es una pregunta retórica, no sé cómo superamos o cómo conseguimos hacer entender que el cambio climático es una cosa que yo creo que nos atañe a todos. Y luego creo que es una cosa muy importante y tampoco sé cómo se hace lo de abstraer el cambio climático de esa idea de elitismo, es decir, de no culpabilizar. Yo creo que no hay otra forma más, en principio, esto lo digo con toda la valentía del que no sabe, el hacer entender que el reciclaje, que el cambio individual, que el voto individual, por mucho que
lo que tratan de hacer es desmovilizarnos, ¿no? Que evidentemente el voto individual no cambia una sociedad, que yo esté ahora diciendo que el voto individual no cambia una sociedad, no sé si vale de algo, pero no debemos dejar de hacerlo. Es decir, y dejar de sacar la idea de que el cambio climático no se influye individualmente, cuando realmente hay determinadas cosas, y veo que los jóvenes lo han entendido muy bien, a veces, en mi opinión, excesivamente bien, en un sentido de que a veces se lleva una carga, esto que ocurre ahora de esta ansiedad por el clima en determinados jóvenes, pero creo que nos falta un método, muchas veces falta un sistema para comunicar esto, ¿no? Para dejar de dar a entender que el cambio climático es una cosa elitista, simplemente. Mira, perdona, Edu, porque señalas un montón de muros, de dificultades de cómo hacer llegar. Y quería preguntarle a Jaime Izquierdo, sí, él participó en el desarrollo, en la Ley de Desarrollo Rural Sostenible de 2007, con distintos modelos hablo de los distintos muros que tenemos, porque está clarísimo que no llegamos, o que se pierde, en algún lugar se pierde. En 2007 ya hicieron un desarrollo de esas aldeas sostenibles, un desarrollo rural sostenible. ¿Qué ha sido de ese proyecto? Porque hicisteis además distintos modelos, ¿no?, de cómo aproximarse a un modo de vida rural que no es la aldea de tu abuelo, que magnífico, por cierto, lo de las lindes. Pero sí había propuestas, ¿no?, propuestas de cómo vivir de otra manera, vivir en un entorno agrícola de un modo sostenible y contemporáneo, con wifi. Uno de los planteamientos de la ley, que era una ley de orientación, planteaba precisamente que la alimentación, que es uno de los factores fundamentales en la producción de cambio climático, desde dónde vienen los alimentos, tendríamos que volver a sistemas de proximidad. Y planteaba, por tanto, tres escenarios, ¿no? La recuperación de la alimentación alrededor de la ciudad, que se está haciendo en Francia. Todas las ciudades pequeñas, intermedias francesas tienen ya planes de agricultura local, que era lo que había hasta los años 50. No estamos inventando nada, estamos volviendo al sentido común, a esa alimentación de proximidad. Segundo, bajarle el diapasón a la agricultura intensiva, es decir, los espacios que se habían intensificado tenemos que regularlos. Y tercero, que por eso es el asunto de la aldea, ¿qué hacemos con los espacios que dejamos sin uso con la industrialización? En los que empezamos a tener grandes problemas. Los grandes incendios de esta generación no se producían en el tiempo de los abuelos de Edu y de mío. ¿Por qué? Porque manejaban el territorio. Por tanto, tenemos que buscar fórmulas de manejo territorial que, desde el punto de vista de los territorios, se concentraban en ese concepto que, si queréis, lo discutimos, de aldea. Es decir, las aldeas sabían hacer todo eso, les llamamos como queráis, ¿no? Pero sabían hacer, tenían conocimiento. Por tanto, tenemos que buscar alguna solución. Y la ley planteaba, por tanto, políticas para esos tres territorios. ¿Perdón? Aprovechar el saber de las mujeres. Bueno, claro, sí. Pero la pregunta es, ¿qué fue de esa ley de 2007? Esa ley, lo que decía Edu, yo creo que lo complejo no se entiende. Es decir, no era compleja, pero no era complicada. Por lo tanto, había que haber hecho pedagogía, probablemente con ella, y no se hizo, ¿no? El caso es que nosotros, es decir, yo sigo aplicando conceptualmente la ley por otra razón, porque teníamos un artículo, el artículo 16, que se llamaba agricultura territorial, que es la agricultura que mejor le sienta al territorio y a la sociedad, que se puede diseñar porque podíamos ver los modelos de nuestros antepasados y llevarlos adelante, ¿no? Y esas dos ideas, es decir, una tipificación de territorios, las ciudades que vuelvan a producir alimentos, ciudades como las nuestras. En Madrid es muy difícil, porque Madrid ya se salió de la estratosfera, pero ciudades como las nuestras, Oviedo, Gijón y Áviles, no tendrían mucha dificultad a volver a un planteamiento de ese estilo. Nosotros no tenemos una gran intensificación, no tenemos una intensificación muy ligera, pero donde tenemos el grave problema nosotros es en el medio rural campesino, ¿no?, que se quedó sin teoría económica. Curiosamente, una teoría económica que llevaba 10.000 años analizando, gestionando y dando de comer a la humanidad, se queda sin teoría económica de futuro. Entonces, por eso la ley trabajaba esos aspectos. Pero volveremos a la ley. Interesante, y por entrar en la ciudad y por preguntar al rey Adonina, preguntarte,
quería... Es que quiero preguntarte sobre contaminación. Venga, pues ahora, cuenta lo que quieras. Ahora, ¿me dejas intervenir Por favor. en esto? A ver, yo confío en el ciudadano, en las personas, y creo que toda transformación, que en mi caso creo que es pensar más en nosotros mismos, tiene que partir de abajo para arriba, desde mi punto de vista. Yo creo que si el ciudadano, las personas, oyen hablar de las cosas, las escuchan, las atienden, y la educación para la salud es la que puede hacer que cada uno, en su lugar y en su momento, hace una pequeña actividad que es absolutamente importante. Punto primero. Punto segundo. Yo creo que la gente de ciudad tenemos que tener un poquito de humildad. No puede ser que nosotros creamos que somos los que más sabemos para decir cómo tenemos que volver a la aldea y a la producción local. Yo creo que hay que preguntar a la gente de la aldea. Yo soy de ciudad y lo siento muchísimo y me encantaría ser de aldea, me encantaría. Y creo que toda la vida en los pueblos las cosas se han hecho de la manera mejor. Eran sostenibles, no había tantísimo plástico como hay ahora. ¿Qué hacemos bebiendo aquí? Si es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces hay que escucharlos. Discúlpame que no es por llevar Perdón. Hay que escucharlos. A mí creo que hay que escuchar a la gente. Y la gente, nosotros, que no sabemos y hemos llegado y vivimos en la ciudad porque nos ha tocado y porque en el pueblo nuestro padre se tuvo que ir porque no había trabajo, punto. Porque si mi padre hubiera tenido trabajo no se hubiera tenido que ir a Madrid como se fue y como se fueron todos. Ahora lo que tenemos que intentar, si podemos y estamos en lugares en los que podemos intervenir, es que no pongamos toda la industria en el centro. Hay que llevar cosas a la periferia. Y nosotros, yo le pediría a la administración o a los poderes políticos que por favor se den cuenta que las periferias, la gente no se queda en los pueblos porque no tiene trabajo. O sea que tenemos que intentar poner industria en los pueblos. Y de otro lado, y lo siento María, pero hay que comer carne y pescado. Hay que comer carne y pescado, pero de Asturias, claro, de ganadería. Soy tuyo. Exacto. De ganadería extensiva, que eso es una cosa que hay que quitar ese error, que es un error desde mi punto de vista. Todos los estudios que analizan la carne es la carne roja, que es la carne procesada, o sea, salchichas. Estoy de acuerdo contigo, no dije genial, me encanta. Pero el filete de ternera es estupendo. Y si es de ganadería extensiva ecológica, mucho más estupendo. Porque ecológico significa que no tiene ni un pesticida, o sea, que todo el efecto de la disrupción endocrina no existe. Y la última cosa que voy a decir, y lo tengo que decir porque no me puedo quedar sin decirlo, no podemos, en nombre del cambio climático, autorizar una industria que no mira el lugar donde se sitúa. Es decir, nos tienen que poner aerogeneradores, molinos a no sé cuántos kilómetros, cuando tenemos una pesca de bajura que es maravillosa en Asturias. En Madrid, un señor en el Paseo de la Castellana se cierra y se sienta y decide las zonas del mar de España donde se pueden poner molinos de viento. No sé cómo se llaman. Molinos, ¿no? Yo digo molinos de viento, como decía. Aerogeneradores. ¿Dónde poner aerogeneradores? Y se van a cargar la pesca de bajura. Y esto sí que María va a estar de acuerdo conmigo. El omega 3 solo lo comemos del pescado azul. El pescado azul tenemos el salmón a 20 euros el kilo o a 15 euros el kilo, que lo compra quien pueda.
Y luego está en verano, en toda la costa asturiana y en toda Asturias, el bocarte a 5 euros, la parrocha a 3 euros, y eso es lo que compramos los humanos de a pie. Si no hay parrocha, si no hay bocarte, si no hay bonito que viene de la pesca de bajura, no van a comprar. La gente que vive de un sueldo de 1.000 euros no va a poder comprar omega 3 para sus hijos. Entonces, yo pediría al poder político, a las administraciones, el principio de precaución en el sentido siguiente: antes de instalar una industria tienen que demostrar que no va a afectar a los caladeros de pesca de bajura. Y ya está. Gracias. Espera, Edu, vamos a centrar de nuevo en salud. ¿Qué os parece? Muy rápido, simplemente. Nada, dos cosas. La primera, en salud, creo que los profesionales de la salud y yo como, digamos, profesional de la comunicación, tenemos que empezar a trabajar el contra-argumento. Es decir, tú de pronto dices, aparte es que, dicho con el mayor de los cariños, sois muy naif. Es decir, con el mayor de los cariños, tú dices, te viene bien adelgazar. No, le dices a alguien, te viene un obeso. Hoy día le dices, te viene bien adelgazar. A mí, por ejemplo. Y puede haber obesos que te digan, anda y vete a ver a la concha de tu madre. Entonces, hay que trabajar, el cambio climático te va a matar. Y dicen, bueno, hombre, porque tú lo digas. No, ¿sabes? Entonces, tenemos que empezar a trabajar el contra, llamándolo argumento, sería un poco... Pero tenemos que empezar a hacer entender a gente intoxicada por ese argumento de, bueno, tampoco es para tanto, me voy a morir tarde, tú lo que quieres es parar el progreso industrial. Tenemos que empezar a trabajar lo que yo llamo el contra-argumento, porque el primer argumento es como si te dicen, no sé, mañana vienen los alienígenas y nos van a abducir a todos, ¿no? O sea, que tenemos claro que el cambio climático existe, que tiene una incidencia clave en tu salud, en el desarrollo de la sociedad, y te dice, bueno, pero es que yo mañana voy a ver al Sporting. A mí no me cuentes milongas, o al Oviedo, sí, me refiero, que yo dije el Sporting... pero al Oviedo podría decirlo también. Voy a retomar a María, que la tenemos ahí. Entonces es la idea esperando. De buscar cómo hacemos el contra-argumento. Y luego una cosa que a Donina dio, que yo lo había apuntado, es lo de la carne ecológica o la carne o tal. Ya, pero es que en la sociedad, la cosa que explica la sociedad son las clases sociales. Es decir, explíqueme usted cómo compran, dónde, cuándo... Y como ya lo ha hecho aquí la profesora, pues ya no tengo más que decir. Eran mis dos temas. Mirad, quiero... Hay que ir a comprar a Belmonte, ¿no? Sí, bueno, eso sería social. Y poner algo en Belmonte, por ejemplo, para que vaya más gente. Y para que la autovía de la Espina se haga alguna vez en la vida. Bueno, quiero regresar a la ciudad porque... es la responsable del 70% de las emisiones de CO2. Aquí hemos dicho, está claro que estamos viendo desde la perspectiva de vivir en Avilés con la propuesta de comunidades agrícolas, pero lo cierto es que si estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de ciudades principalmente, y ciudades como Madrid donde se deciden dónde se ponen los aerogeneradores. Entonces, mi pregunta, María, es si hay algún plan de cambio de modelo económico, porque fíjate que hemos hablado... primero, si en la ciudad se cuenta bien los efectos, que eso me habría encantado preguntártelo a Donina, los efectos de la contaminación en la salud. Si eso se explica bien a la gente de ciudad, porque nos gusta vivir en Madrid. Y segundo, si hay algún plan de nuevo modelo económico para una ciudad, desde la OMS. Sí, bueno, muchas gracias. Varias cosas súper interesantes. Primero de todo, que lo queramos o no, en 20 años el 70% de la población va a vivir en las ciudades. Por lo tanto, habrá que hacer... Jaime, te propongo en lugar de aldeas llamarlas
centros de innovación sostenible o algo así, centros innovadores sostenibles. Importa mucho, Jaime, importa mucho, seguro. Hablamos mañana de eso. Hablamos mañana, venga. Peleamos mañana. Y los centros urbanos, no cabe duda, la salud se va a decidir en las ciudades. La alcaldesa de Avilés se convierte, queriéndolo sin querer, en un ministro de salud, con funciones multisectoriales. Donde hay un buen alcalde o una buena alcaldesa, puede cambiar completamente, sea del partido que sea, puede cambiar completamente cómo se protege o cómo se agrede la salud de una persona. Por supuesto que la cuestión de cambio climático, el mejor argumento para comunicarlo, Edu, yo estoy convencida que es la salud. Cuando hablamos del lenguaje salud, mira, esto va a beneficiar, esto va a reducir el asma. El asma ha sido para nosotros una palabra clave para entrar en muchísimos territorios sobre cambio climático, porque la gente lo entiende. Te pica la garganta cuando hay contaminación, te pican los ojos, tienes asma, tienes un montón de enfermedades respiratorias, obviamente afecta a todo el cuerpo, pero al menos estas respiratorias son muy visibles. Así que lo primero es que la gente entienda que esto va de salud. Yo me llevé una estatua enorme, y cuando digo enorme os aseguro que no exagero, enorme, de unos pulmones con todos los bronquios y todo, al centro de la COP en Glasgow. Y ahí la pusimos en el centro y la gente decía, ¿y qué hacen aquí estos pulmones? Digo, para que todo el mundo se acuerde que esto es una cuestión de salud. Y la salud nos va a unir, la salud va a ser el argumento positivo, vamos a acabar con ese nos vamos a morir, ese apocalipsis now, que a veces genera incluso una especie de parálisis entre la gente. Donina, cuando hablaba de la carne, me refería precisamente a eso, que no podemos hablar solo a una élite que puede permitirse ser vegetariano y así tener todas las proteínas y tener todo el omega 3, sino que tenemos que hablar a todo el mundo, y todo el mundo todavía necesitamos que ese aporte proteico muchas veces tiene que venir, por supuesto, de la carne o tiene que venir del pescado. Y yo no estoy, eso es una decisión personal, pero evidentemente que ser vegetarianos completos no está al alcance de todo el mundo por muchas razones, porque es más caro también, así que el elitismo hay que evitarlo, tiene que popularizarse esta cuestión del cambio climático. Y hablando de salud, yo creo que esa es la cuestión. Los alcaldes son ahora nuestro objetivo fundamental. O sea, cambiar el modelo de ciudad es fundamental. Trabajamos con los arquitectos, trabajamos con los planificadores urbanos, trabajamos con el sector de energía para que ese alcalde o esa alcaldesa entienda todo el potencial que tiene y que además eso le va a dar votos. Es que si toma esas decisiones, ¿quién va a querer que el río Nalón, como yo lo vi cuando era pequeña, era negro y sólido? ¿Quién va a estar en desacuerdo en que sea transparente el agua y que además se mueva? Yo creo que la gente esas cosas la valora. Ya nadie quiere volver a poner coches en los lugares donde no los hay. Así que yo creo que esas batallas es un poco como el tabaco. Nos costó muchos años, pero llegamos, y tiene que ir más rápido que el tabaco, y hay muchos más sectores económicos. Ese mito de que para desarrollarse hay que contaminar no es correcto. No es correcto. Ese es un gran cambio, y por eso te preguntaba por los posibles nuevos modelos económicos, ¿no? O sea, eso que acabas de decir, de no hace falta contaminación para el progreso, exige un desarrollo económico distinto, en el que entran los centros de desarrollo tecnológico rural de Jaime. Los TICs. Los TICs. Los Centros de Innovación Sostenibles, Jaime. ¿Se plantean nuevos modelos económicos de desarrollo? Y no hablo de en las pequeñas comunidades, sino en las grandes ciudades, en las grandes urbes, que son el foco. Es decir, que aquí, por mucho que limpiemos el Nalón, si la ciudad sigue emitiendo el 70% del CO2 a la atmósfera, el cambio climático hará que viváis en un trópico. Bueno, yo creo que una cosa importante, si me permites, claro, es que las industrias, yo creo que las industrias ya son conscientes, ¿no? Pero hoy en día tenemos que ser conscientes todos de que la única manera de producir es producir de la manera más limpia posible. Es imposible
el que hoy en día una industria se plantee como se plantearon hace 100 años o 50 años, ¿no? Claro, nos quedan todas las que tienen 50 años de antigüedad o 100 años de antigüedad, pero está claro que eso también depende de la capacidad que tiene la zona que sea o la región que sea para conseguir que las industrias que se implanten sean industrias limpias. Y también yo creo que otra cosa que es importante es que no debemos tampoco hacer cosas antes de que tengamos una solución industrial. Quiero decir, yo creo que lo de el coche eléctrico nos hemos adelantado un poquito porque todavía no tenemos capacidad como para que todo el mundo pueda comprarlo porque son carísimos, carísimos, y esto tenemos que ir con un poquito más de tiento. Yo creo que en lugar de tomar decisiones, yo siempre digo, en la castellana sentado, hay que hacer como lo hace la gente en el pueblo, y la gente del pueblo cuando compra un vaso nuevo ya lo compra azul y todos los demás que vienen son azules. Entonces yo creo que una cosa que tiene que hacer en Europa, lo que tienen que hacer, y en España y los gobiernos, es que vayan modificando lo nuevo. Es decir, el cambio climático va a suponer que vamos a tener que cambiar la forma de todo, pero eso hay que irlo haciendo poco a poco y no de golpe. Y no de golpe porque genera en Gijón. ¿Qué pasa en Gijón? Que en la aldea de Gijón mucha gente tiene un coche de hace 25 años que solo usa para cuando baja a Gijón y no tiene dinero para comprarse otro coche, seguramente, ¿no? Entonces, el prohibir que entren coches de más de 20 años no se puede hacer porque la gente de la aldea dice, esta mierda del cambio climático, o sea, nosotros mismos ponemos en contra a los ciudadanos porque somos demasiado rigurosos sin tener en cuenta que lo que hay que hacer es decir, a partir de ahora todos los coches nuevos van a ser de esta manera, punto, y tú vas y te compras el coche nuevo de esa manera, porque además tú ahora vas a comprar un coche nuevo y la gente del concesionario te dice, cómpralo de gasoil, porque esto no se sabe. Entonces, ojo en eso, ojo en que hay que ir poco a poco. Y yo creo que lo que tenemos que hacer con el cambio climático es que todo lo nuevo ya tiene que ser como tiene que ser, estupendo y bueno y sin contaminar, pero lo antiguo dejémoslo que se vaya muriendo poco a poco. La pregunta, Donina, es, ¿nosotros nos incluirías en lo antiguo? ¿Nos tendrían que renovar a nosotros? Yo sí. Tú sí, a mí yo estoy ahí en el borde, ¿no? Yo estoy para pasar la ITV de, bueno, pues yo qué sé. Sí, pero tu hijo está fuerte. Yo soy un desecho. Precisamente lo que digo es eso, que a la gente mayor nos dejen llegar a morirnos, o sea, no. Voy a hacer una última pregunta antes de abrir las preguntas a la gente de la sala, que también levantan la mano para preguntar. Y es que creo que no podemos olvidar en una jornada como esta que los principales problemas de salud no los tenemos nosotros, ni se tienen aquí, sí que los tienen los países en desarrollo o las personas más vulnerables de países que no están aquí representados. Ahí es donde ahora mismo está el grueso del problema sanitario relacionado con el clima. Me encantaría, María, si puedes hacernos una exposición, una pequeña demostración de lo que está ocurriendo en relación con el clima lejos y cerca de Avilés. Bueno, pues entiendo que hablamos de a nivel global cuál es el impacto que tiene, y como decía, estamos viendo un aumento de casi un 30% de los casos de enfermedades relacionadas con transmisión por agua y saneamiento, falta de agua y saneamiento, enfermedades diarreicas, epidemias de cólera que han aumentado en 7 en algunos países donde ha habido un problema, sobre todo pues o debido a sequías o debido a inundaciones. El sistema de alcantarillado, que a veces ya era inexistente, o el sistema de drenaje no ha funcionado, y eso aumenta con muchísima facilidad esa tendencia a las enfermedades diarreicas.
transmitidas por agua. El problema de dengue, por ejemplo, en el sudeste asiático, podría aumentar un 35% la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue, debido a ese aumento de temperaturas que podría llevarnos a tener enfermedades transmitidas por vectores, incluso en zonas donde no las había antes. La malaria, también tenemos un aumento de la probabilidad de casos de malaria debido a las temperaturas y al hecho de que los mosquitos, el anófeles, pues en lugares donde no se reproducían, lugares montañosos, ahora estamos viendo ya casos de malaria. Malnutrición debido al no poder producir en zonas que eran cultivables y ahora están secas. Sube el nivel del mar, con lo cual poblaciones costeras que tienen que desplazarse hacia el interior, con el impacto que eso tiene en la salud. E impacto de salud mental importantísimo debido a la ansiedad y todo. Y un tema que es muy importante y que pensamos que a nosotros, los países más ricos, el cambio climático nos protege un poco más, que es cierto, pero es la contaminación del aire y las olas de calor. Hemos tenido miles de muertos en los veranos o en las zonas de calor extremo, precisamente por esa vulnerabilidad en las ciudades que ha afectado a personas que no tenían las condiciones energéticas para tener aire acondicionado o protegerse, con lo cual ese aumento de la mortalidad se va a intensificar y se va de alguna manera a hacer más frecuente. Con lo cual las consecuencias son enormes, y la contaminación del aire, 7 millones de muertes anuales, 7 millones de muertes anuales, que se dice pronto, en el mundo, debido a la mala calidad del aire que respiramos. Por no hablar de los disruptores endocrinos que vienen de todos estos químicos que consumimos, que están en los plásticos, que hemos encontrado microplásticos en cordón umbilical, en placenta, que hemos encontrado, pues eso, millones de toneladas de plástico en los océanos, que después son ese pescado el que nos alimenta también, ¿no? No sé, hay tantas cuestiones absurdas que cambiar el modelo sería lo más razonable y sobre todo casi de sentido común y positivo. O sea, es que nadie perdería nada y todos ganaríamos muchísimo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, por este tema. Yo, más que preguntar, diría que cuando Eduardo Galán dice no sé qué hacer, cómo transmitimos eso, estoy de acuerdo con la doctora, que la transmisión de las cosas empieza desde abajo, empieza con la educación. Mis padres también vinieron aquí del campo, siempre les gustó del campo, y aunque mi padre trabajaba en Ensidesa, cuando llegó aquí alquiló una tierra y tenía huerta. Tenía huerta aquí y tenía huerta en su pueblo. Yo no he tenido nunca huerta, solo he ido con ellos a regar y a recoger, y sé un poquillo, pero poco, no sé plantar, pero sí que sé cocinar como mi madre, comprar los perecederos donde hay que comprarlos, en las secciones y no en los lineales. A los lineales no se va a comprar perecederos, y yo creo que la educación es lo más importante. Mi hija, cuando era pequeña, no le gustaba nada la fruta ni la verdura. Yo estaba acostumbrada a comerla absolutamente todos los días de mi vida. Ella vio cómo nosotros la comíamos en casa y ahora tiene 26 años y ella lo come. Yo creo que es importante dar ejemplo, y los niños, aunque al principio haya cosas que no las asumen, después lo que ven en casa, al final, cuando son grandes, sí que calan. Yo simplemente es que me refería desde los medios, es decir, evidentemente desde las casas entiendo que la educación, y me refería desde cuando una persona, tengo la suerte de salir en medios, ¿cómo lo hago? Y eso no tiene nada que ver con bueno, evidentemente yo a mi hija, pues eso, pues trato de enseñarla a que no quiera a su madre. Aquí ¿quería una pregunta? La verdad es que fue todo tan sugerente que esto daba para muchas horas, ¿vale?
Y entonces, Maribí, que tenemos 10 minutos de sala. Aquí solo hablamos nosotros. sí. Bueno, yo voy a tirar piedras contra mi tejado. Yo no es tanto pedir votos, los votos se piden en las campañas, sino generar conciencia y conocimiento. Yo creo que el problema que tenemos es que somos muy manipulables, mucho. O sea, es que hoy un tal Elon Musk va a cambiar la opinión de miles de americanos para que el voto lo tenga Donald Trump. Entonces, ¿cuál es? No es la base, sí, la base, la ciudadanía, los objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿para qué? Lo que necesitamos es que la gente tenga conciencia y conocimiento. Y para eso, desde las instituciones, tenemos que ser lo más rigurosos posibles. Entonces, Adonina dijo una cosa que me ha preocupado mucho. Nosotros estamos hermanados con Saint-Nazaire. Saint-Nazaire está en la Normandía, en la costa de Francia, fue una ciudad arrasada en la Segunda Guerra Mundial, y ha habido un debate ciudadano extraordinario con los aerogeneradores marinos y con la pesca. Y los han puesto. Y hoy los pescadores están contentos. Claro. Están contentos. El resultado allí es un resultado positivo. Si queremos que la sociedad avance y haya progreso, necesitamos otra energía y tiene que ser limpia. Y ahí solo de momento conocemos la fotovoltaica y la eólica. Y bueno, todo lo que pueda desarrollarse del hidrógeno verde, con energía fotovoltaica y eólica. Entonces, los aerogeneradores no pueden ser nuestros enemigos, tienen que ser nuestros amigos, porque son los aliados para tener energía que puedan desarrollar las aldeas o que pueda desarrollar nuestra industria. Y no podemos esperar a que las fábricas mueran. Hay fábricas que se tienen que transformar sí o sí ya. Por ejemplo, aquí, es que tenemos mucha experiencia en esto, en esta comarca. Fertiberia. Fertiberia se tiene que cambiar ya, no podemos esperar a que muera. Y hemos dejado morir baterías porque no quedaba más remedio, porque si no nos mataba, eso es así. Entonces, tenemos que ser muy rigurosos con eso y no generar alarmismos. Tenemos que pensar con los que viven en un medio rural o marino y sus formas de explotación con el cambio energético. El cambio energético es fundamental en nuestras vidas y en nuestro planeta. Nada más, perdonad. Esta pregunta a lo mejor es para los participantes en la mesa. Estamos hablando de cambio, de cómo cambiamos, pero a veces cuando llegamos a estos debates no llegamos a tocar a lo mejor la tecla de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, de nuestra dependencia también de la teoría económica, ¿no? Y la necesidad de crecimiento perpetuo, del consumo, ¿no? Entonces ahí es cuando tocamos, ¿no? Porque es cuando tocamos la tecla de las personas y decimos tenemos que cambiar, y cambiar significa perder parte de ese bienestar económico que nos hemos dado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es vuestra opinión sobre esta cuestión, ¿no? Y a María, que no sé si está conectada ahora. Sí, yo creo que sí. Sí. La quería preguntar sobre todo sobre cómo ven ellos en la OMS, cómo debe ser la evolución de los sistemas sanitarios ante el cambio climático, ¿no? Sistemas sanitarios altamente dependientes de la tecnología, grandes consumidores de carbono, ¿no? Contaminantes también, ¿no? Y cómo ven ellos, ¿no? Hacia dónde tienen que ir los sistemas sanitarios para hacer frente al cambio climático y adaptarse también, ¿no? El incremento de CO2 en la atmósfera va parejo al crecimiento económico, ¿no? No hemos encontrado un modelo de desarrollo de la humanidad que no implique crecimiento económico. Estamos en ese asunto, ¿no? Que fue la pregunta que hiciste tú antes, ¿no? Yo, la parte que me toca es la parte, digamos, celular. Es decir, nosotros sí sabemos cómo podemos hacerlo en algunos territorios, teóricamente, ¿no? Había una economía que sabía hacer eso, ¿no? Que se extinguió y que no tuvo alternativa, que es la economía campesina. Era capaz de alimentar el mundo sin producir cambio climático, ¿no? Pero se extingue a partir de la Segunda Guerra Mundial y no hemos encontrado alternativa. La alternativa que hay es la producción de agricultura industrial.
la pregunta del millón. El día que encontremos eso y el día que las ciudades sean razonablemente, porque lo que tenemos ahora no son ciudades, o sea, si Aristóteles y los griegos que pensaron en ciudades se enteran que hay ciudades de 6 millones y de 8 millones y de 15 millones, echa a correr. Esos son megalópolis que tienen unas dinámicas económicas tremendas y que conspiran contra todos nosotros y encima no dan calidad de vida. Por tanto, estamos en una gatera desde el punto de vista económico. No sé si hay algún economista en la sala que sepa cómo resolver esta ecuación, pero la clave es esa, ¿no? La economía expresa del capitalismo y del megacapitalismo, y estamos en ese asunto, y ahora no hay ni agricultores, hay fondos de inversión que hacen operaciones en el... Es decir, estamos en una gatera desde el punto de vista económico. María, no sé si has podido escuchar la segunda parte de la pregunta de este... Sí, muchas gracias. Además, agradezco la pregunta porque efectivamente no toqué esa cuestión. Dos, tenemos que asegurarnos de que nuestro sistema sanitario a nivel mundial sea un sistema sanitario que esté adaptado al cambio climático, o sea, que se prepare para hacer frente a todo lo que va a representar, que está representando ya el cambio climático en nuestra salud, nuestros centros sanitarios, nuestros hospitales, nuestros niveles 2, tienen que ser resilientes y con unas medidas de adaptación al cambio climático que requieren un esfuerzo y una financiación para la que estamos trabajando a nivel global y para la que vamos a la COP con una propuesta que ya llevamos varios años presentando de que se financien los sistemas sanitarios. Y la parte 2 de tu pregunta es que efectivamente el sistema sanitario en sí mismo genera un 5% de las emisiones de gases a efecto sierra. 5% a nivel global de la huella de carbono proviene de nuestros hospitales, por razones obvias, porque efectivamente consumimos mucha energía en nuestros centros, pero hay también una posibilidad de descarbonizar nuestro sistema sanitario. Y hemos puesto en marcha una plataforma que se llama Attach, que os invito a todos a que estéis interesados en que le deis una mirada, que está generando una motivación enorme, porque es cómo reducir esa huella de carbono del sistema sanitario, pues a través de todas las compras, de todos los medicamentos. Tú fíjate que solo una empresa farmacéutica, en lugar de darle 3 vueltas con plástico a una cajita de cualquier medicamento, le dé 2 vueltas y que mantenga, por supuesto, todo lo que queremos de niveles de humedad, de evitar la humedad, seco, en fin, todo, solo esa pequeña intervención puede reducir toneladas de uso de plástico al año, ¿no? Más luego la telemedicina, más luego las comidas que se sirven en el hospital, más luego el transporte en el hospital que sea más sostenible. Una serie de medidas que están generando ahora que miles de hospitales se están uniendo a nosotros y generando esta transformación muy positiva con muchos profesionales de la salud muy involucrados. Si el sistema sanitario fuera un país, estaríamos entre los 10 primeros en cuanto a contribución a la huella de carbono del sistema sanitario. Pero se puede reducir perfectamente ese 5%, obviamente de forma creativa, de forma inteligente, de forma con innovación y, por supuesto, sin poner en riesgo la asistencia y la calidad de los tratamientos, no en ningún caso. Pero en la anestesia y en inhaladores, por ejemplo, para asmáticos, se están cambiando, se está haciendo una innovación que va a hacer que los pacientes estén mejor atendidos y que haya menos huella, menos residuos y, además, menos plásticos, menos uso de ciertas sustancias, en fin, muy bonito y muy, como siempre, la salud motiva mucho, ¿no? Yo, si me permitís, añado una cosa, comparto todo lo que dice María, pero otra manera es ir hacia la salud pública, es decir, más prevención y menos curación. Más prevención, más educación para la salud, más ciudades saludables, más educación para la salud de los ciudadanos, e intentar que los hospitales sean más pequeños y que necesitemos menos tratar y más prevenir, añadido a todo lo que... Interesante. Tengo cosas apuntadas muy interesantes y mi pregunta va sobre todo a María Neira, porque le he escuchado decir que alcaldes y alcaldesas de los municipios tienen un papel fundamental, porque desde lo pequeño, desde las ciudades, desde los municipios, se pueden cambiar muchas cosas. Y estoy totalmente de acuerdo. Y yo le preguntaría
porque yo no sé muy bien cómo hacerlo ya. Yo le preguntaría qué le diría a un alcalde, alcaldesa de un municipio en el que no se pasa del 20% de recogida separada de residuos, que menos del 10% de la población no hace separación de residuo orgánico, que no funciona bien los sistemas de transporte público, que los edificios municipales como esta misma Casa de Cultura o polideportivos no tienen recogida separada de residuos, o que no tienen placas solares en los edificios públicos, o que hasta hace 2 años ni siquiera se permitía que se colocaran las placas en las casas de ese municipio. ¿Cómo se lo podríamos explicar? ¿Qué haría yo, no? Yo lo que haría sería que el ayuntamiento analice la forma de recogida, ¿no? Quiero decir, si hay tan poca participación, pues a lo mejor es que los días no son los adecuados, es demasiado complicado que la gente sepa cómo separar. Primero hay que hacer una evaluación de lo que se hace, ¿no? Y yo en eso siempre me han preguntado, y es una cosa bien difícil, bien difícil, porque a la gente le dices que es mejor separar en 50 idiomas, ¿no? Pero hay gente que no consigue y no lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que una manera sería asegurar que puedes echar la basura separada cada día. Eso es esencial, asegurarlo. A lo mejor tienes que separarte un poco de tu casa. Quiero decir, bien es verdad que a lo mejor el camión de la basura no lo recoge, pero a lo mejor cerca tienes sitios donde puedes ir a echarlo, ¿no? No sé a qué municipio te refieres, ¿no? Pero bien es verdad que yo creo que estas cosas que hacemos o que se hacen desde Cogersa, por ejemplo, diciendo que vamos a tener que pagar la intemerata para separar, para reciclar, a mí no me parece bien, la verdad, no me parece bien. Yo haría una cosa en positivo, yo diría, comunidades en las cuales se separe el 100%, pues esas comunidades, lo mismo que están haciendo, al menos en Oviedo, que si pones las placas te quitan 2 años del IBI o la contribución, bueno, eso yo no quiero. sé cómo se llama, el IBI o la contribución, pues algo así, yo haría para que los ciudadanos de las ciudades pierdan el tiempo y tengan 4 cubos en casa, un poco de beneficio positivo, no al revés de negativo multa. Sí. Había una última intervención que estaba este caballero. Y mira, si os parece, ahora ya cuando... Esa señora lleva levantando la mano ya. Antonina, ahora cuando terminemos, si os parece, lo... Bueno, yo quería hacer un comentario. En primer lugar, felicitaros a vosotros, al ayuntamiento, a la universidad por lo interesante de este debate, ¿no? Y saludar a María entre todos los ponentes por razones personales que no vienen al cuento, ¿no? Por lo tanto, qué agradable encontrarse aquí. Pero yo creo que se ha dicho una cosa que yo no comparto y que quiero comentaros, que es que esto no es política. Yo creo que es eminentemente político. Hemos dicho política. No, dijeron que no debería ser, que tal. Es que es de opción política clarísimamente. Total. O sea, que no nos convenzan que cuando hablamos de esto estamos politizando y el discurso de los que no plantean nada de esto es como si dijéramos la verdad del barquero, la realidad, la responsabilidad, el conocimiento, el futuro. ¿Por qué? Porque contrapone un modelo de desarrollo que en su desarrollo dice que lo va a resolver todo. Y yo creo que el problema no es oponerse al desarrollo, pero el desarrollo tiene que estar pensado para las personas. Y entonces ahí es opción política, clarísimamente, y lo que todo el mundo acepta, como cuando decía, si le preguntamos a algún político, sin poner nombres, pero que yo pienso en algunos, y son de la derecha, y por qué no lo hay que decir, son de la derecha, pues nosotros ponen a ciertas cosas. Dicen, no, tú estás en contra, y dicen, no, lo que pasa que dice... Yo eso no estoy en contra, el problema es cómo resolver el problema y en la resolución del problema está el optar políticamente. Y no hay, tío, pásame el río.
Cuando recogemos la basura y se recoge en un sitio, en un bidón todo y tal, el discurso del alcalde de turno es decir que no está en contra de eso, es que dice que quien tiene que separar, reciclar y no sé qué es en el punto de destino, no en origen los ciudadanos. No hay que generar problemas a los ciudadanos, sino que los ciudadanos que pongan la basura y ya nos encargaremos nosotros de resolverlo. Pues eso no es verdad y además no se cumple porque después la basura no está suficientemente clasificada. Pero a la gente le gusta y cuando hablamos del coche le gusta ir de la zona rural a la ciudad, pero hay que decirles que eso no es recomendable, no es bueno ni para él. El problema es que la alternativa es buen transporte público y todas estas cosas es optar políticamente. Y desde luego lo que estoy diciendo es que oponerse a la tecnología si no estamos resolviendo que la tecnología tenga la dimensión humana y esa concepción humana, estamos muy jodidos. O sea, el otro día estaba en una conferencia de Dispizúa, que es un tipo extraordinario, que es un tipo que habla del rejuvenecimiento celular, y le decían él, oiga, es que usted está planteando que vivan 120 años los ciudadanos. Y decía, sí, ¿y qué? Yo creo que esto es imparable y ponía como ejemplo que la sociedad lo podrá resolver de una forma determinada. Él dice el ejemplo y es verdad. Es verdad, dice, hace 100 años la gente vivía 60 y en un periodo de tiempo corto resolvimos el problema y vivió 25 años más. ¿Cómo lo consiguió? Pues saneamiento, agua potable, alimentación y antibióticos. Y ahora llegará y tendremos 120 y habrá que resolver pues otros paradigmas. Y lo que cree es que todo lo va a resolver la sociedad, esos paradigmas lo va a resolver la sociedad. Bueno, pues algunos sí y otros no. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que interactuar sobre eso para modificarlo en un sentido positivo. Y si no, estamos estrellándonos. Por lo tanto, cuidadito con que parece que esto es general. O sea, a mí me parece que es de una política, de alta política. Las COP, yo estoy participando en 2 COP, y en Naciones Unidas, y el discurso allí todo eso es muy coherente, pero se sale de allí y el problema es la acción. ¿Cómo plantean la acción las distintas opciones políticas? Y la derecha plantea las opciones políticas de una forma determinada y la alternativa progresista la plantea de otra. Y ahí es donde tenemos que percutir para ganar en credibilidad. Y la gente reacciona, porque cuando los engaña cambia el voto. Cuando se siente engañada cambia el voto. Claro. Y nada más hay que ver qué pasó en el 11M en España con el voto. Eso fue un gran cambio. No, bueno, perdona, es que yo quería dar mi humilde opinión. Como yo soy profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, soy española y soy asturiana, quiero decir gijonesa, ¿no? Y me dedico a este tema en los últimos 30 años, lo de la salud ambiental. Entonces, como por ejemplo en Brasil, este año hubo unas inundaciones terribles que desplazaron a cientos de miles de personas. Quedó el estado del Río Grande do Sul quedó inundado, bueno, la economía paralizada, en fin, eso solamente este año. Después hay una seca tan grande que en el Amazonas no hay agua. El río Amazonas, o sea, agua potable, no la hay. ¿Cómo se llama? Luego hay una seca tan grande que se produjeron unos incendios y esos incendios estuvo el 60% del país todo oscuro, lleno de humo. Entonces, quiero decir, los efectos son terribles, o sea, el efecto es muy grande. Y en Asturias, yo vengo aquí a España, vengo a Asturias, y en Asturias o en España, ¿no?, tenemos este privilegio de las normativas, de que las cosas funcionan, de que no sé qué, y entonces yo creo que hacía falta también un poco de concientizar de cómo está afectando. ¿Entiendes? Y claro. Era solamente quería dar este testimonio como experta en este tema que soy. Si os parece, terminamos. María, sé que vas a estar en la COP29, en el G20, y solamente cómo está el vaso del optimismo de aquí al futuro. Y si os parece, terminamos con su comentario y vamos todos a reflexionar. Precisamente antes de ir a la COP me voy a Río de Janeiro, o sea que la colega que acaba de hablar tiene toda la razón. Vamos a ver si de forma positiva resolvemos algo. ¿Cómo está el vaso del optimismo? No nos queda más remedio que ser optimistas, no cabe ninguna duda. O sea, además es irreversible. Es efectivamente una de las cuestiones a las que la humanidad se está enfrentando, que es más fuerte. Es triste que nos enfrentemos a ella con poca ambición y con poca rapidez,
pero efectivamente está en el ciudadano el cambiar las cosas, cambiar la ambición, cambiar la rapidez en la que se resuelve, y por mucho que otros no hagan, nosotros tenemos que hacer. Eso es inevitable. Es como si un barco se está hundiendo y dices, no, yo no achico agua porque el de al lado tampoco la está achicando. Es un argumento absurdo. Por supuesto que es una cuestión política, es la cuestión más política. Lo que no debería de ser es partidista, debería de ser una política de Estado, porque aquí nos la jugamos todos y se la juega nuestra salud, nuestra economía, nuestro desarrollo y la sostenibilidad de todo lo que hemos puesto en marcha desde hace años. Un abrazo porque me tengo que ir. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Edu Galán, nos despides la jornada. Simplemente con un chiste que resume la intervención de María Neira, que es un chiste clásico, gaditano, y que espero que canalice el optimismo que hemos trasladado, yo creo, que todos los ponentes en esta charla, que dice: Manolo, ¿qué quieres que digan el día de tu funeral? Y dice: cojones, se mueve.